Bien, en el video anterior nos habíamos quedado ya creando nuestra primera pantalla en iOS. Um, Vamos ahora a tratar de controlar el comportamiento de esta ventana para hacer un ejemplo muy sencillo. Aquí en Xcode, trabajando con Objective-C, es sumamente intuitivo el trabajo para controlar la ventana, porque de hecho, aplicando el mismo patrón de diseño MVC, tú deberías generar lo que se conoce como una clase controladora o una clase que manipule el comportamiento de tu ventana. De hecho, a diferencia de entornos como NetBeans, yo no tengo acceso directo al código de la ventana que está por detrás de lo que estoy viendo aquí, sino que esta ventana es para mí una caja negra desde el punto de vista de desarrollo. Yo solamente puedo interactuar con esta ventana a través de una clase que controle su comportamiento. Esto es bien beneficioso porque de alguna forma yo puedo modularizar el código de tal manera de que yo no corra el riesgo de incluir el código que controle el funcionamiento justamente dentro de la vista, porque si el día de mañana yo modifico mi interfaz gráfica y yo literalmente borro este storyboard, pues si yo coloco el código dentro de la propia ventana, al borrar la ventana estoy borrando literalmente la lógica de mi aplicación. Entonces la idea acá es generar unas ventanas que deben ser controladas a través de clases que voy a definir en mi capa controladora, aplicando de esta manera el patrón MVC de forma correcta. Para eso yo me voy a parar en mi capa controladora y dándole al botón derecho voy a seleccionar New File y en lugar de crear ahora un storyboard voy a pararme en la primera opción que es Cocoa Touch y voy a crear una clase de Objective-C. Al crear la clase de Objective-C, aquí voy a incluir el nombre que le quiero dar a esa clase. Yo puedo colocarle el nombre que yo quiera. Vamos a colocarle por ejemplo main y luego hay que indicar que esta clase nueva que se está creando es una subclase de alguna otra que ya existe en el lenguaje. Por ejemplo, yo puedo hacer que esta clase que va a controlar la ventana sea una subclase de una tabla de alguno de los otros componentes que están dentro de los controladores de iOS. Pero particularmente para el ejemplo voy a seleccionar el WiiViewController, que es el que está por defecto, porque de hecho esta clase controla el comportamiento de una ventana sencilla en iOS. No es obligatorio también colocar acá al final del nombre de la clase esta coletilla de ViewController, pero es altamente recomendable que siempre se coloque porque eso te permite ver a nivel del código que esa clase no es una clase cualquiera, sino que es una clase que controla el comportamiento de una ventana, y en este caso particular de un ViewController simple. Yo aquí entonces voy a crear esta clase con este nombre, voy a decir que es una subclase del WiiViewController, y estas dos opciones van a quedar desmarcadas porque bueno, vamos a hablar un poco de estas opciones más adelante. Él me pregunta dónde quiero guardar esto, voy a guardar esto justamente en el proyecto. Y al hacer esto, fíjense que se han creado dos archivos dentro de mi capa controladora, un archivo llamado mainViewController.h y otro archivo llamado mainViewController.m. El por qué se crean dos archivos lo vamos a ver ya en la próxima sesión del curso, porque ya vamos a ver un poco más en detalle lo que es la sintaxis del lenguaje, pero por ahora simplemente me interesa es que comprendan el funcionamiento del modelo vista controlador. Si reviso el archivo .m, vamos a abrirlo acá para que lo vean, fíjense que él autogenera parte del código que controla esta ventana, generando algunos métodos particulares. Por ejemplo, este método que está acá es importantísimo, el viewDidLoad, porque este método es el que se dispara de forma automática cada vez que la ventana se ha cargado, es decir, cada vez que la ventana ya es visible a nivel de la pantalla del dispositivo. Existen otros métodos acá que vamos a ir tocando un poco más adelante, pero me voy a concentrar básicamente en este viewDidLoad. Bien, entonces fíjense lo que tengo hasta ahora. Tengo por este lado, a nivel del storyboard, mi ventana. Tengo en la capa controladora una clase que controla este tipo de ventanas y lo que me falta es justamente hacer el match entre las dos. O sea, decir que esta ventana es controlada por la clase que acabo de definir. ¿Cómo se hace eso? Es sumamente sencillo. Yo me paro en el storyboard, selecciono la ventana sobre la cual quiero trabajar y para eso debo asegurarme que esté marcada esta opción amarilla del controlador. Fíjense que se remarca en azul toda la ventana. Y ahora me paro en la tercera pestaña del inspector y justamente en esta primera sección voy a indicar cuál es la clase que controla esta ventana, porque por defecto cuando creas la vista o el controlador de la vista, aquí la clase que maneja el comportamiento de la ventana es una clase genérica de tipo WiiViewController, pero no va a ser ahora
una clase genérica, sino va a ser la clase que yo definí. Entonces, si yo aquí comenzara a escribir MainViewController, fíjense que él va a autocompletar la línea para presentarme todas las opciones posibles para controlar esta ventana. En este caso tengo una sola clase, por tanto esta es la que voy a seleccionar. Al darle Enter, fíjense que eso es todo lo que tengo que hacer para poder establecer el enlace. Ya estoy diciendo que esta ventana es controlada por esta clase que yo definí justamente aquí abajo. Una vez que tengo eso, yo debería definir en mi clase controladora cuáles son los componentes que me van a permitir modificar el comportamiento de esta ventana. Esos componentes son los que se denominan en el lenguaje los IVAutlets. Un IVAulet no es más que un apuntador hacia la interfaz gráfica que me permite enlazar ese apuntador con algún componente gráfico para poderlo modificar. Entonces, un IVAulet no siempre tiene que definirse, solamente si tú quieres modificar el comportamiento de tu ventana o de los componentes de la ventana. Por ejemplo, si yo tengo aquí un botón y yo nunca voy a modificar el comportamiento de ese botón, es decir, por ejemplo, no voy a modificar el texto, la imagen, etc., no hace falta crear un IVAulet para controlar el componente. Pero en el caso del label, como yo quiero modificar su comportamiento, pues probablemente sí me interese definir ese IVAulet. Existen diferentes mecanismos a través de los cuales tú puedes definir el IVAulet y hacer el enlace, pero hay un mecanismo muy sencillo que es precisamente utilizando el asistente. El asistente lo vamos a poder ubicar justamente en la parte superior, del inspector, y es esta segunda opción que ustedes ven justamente con el icono del smoking. Cuando yo hago clic sobre ese icono del smoking, fíjense que la pantalla se pica en dos grandes segmentos: mi interfaz gráfica y justamente la clase que controla el comportamiento de la ventana. De hecho, si no apareciera la clase que controla el comportamiento de la ventana, la pueden seleccionar justamente en estas opciones que ven acá, de forma automática o buscando directamente las clases que ustedes quieran manejar. Ahora yo puedo establecer enlaces entre la interfaz gráfica y el archivo que acabo de crear. Eso se hace de una forma muy sencilla. Fíjense lo que voy a hacer acá. Yo voy a hacer clic sobre el componente que quiero controlar, que sería el label. Voy a presionar la tecla Control y haciendo clic voy a comenzar a arrastrar mi componente. Fíjense que ahora se genera una línea azul que yo puedo literalmente conectar con el código que acabo de crear. Para eso va a ser muy sencillo, simplemente voy a arrastrar esta línea hasta llevarla justamente al código que acabo de desarrollar. Aquí hay dos grandes secciones donde podemos trabajar, que vamos a ver más adelante en detalle en la siguiente sesión del curso, pero básicamente tenemos una sección de interface y una sección de implementación. Los IVAutlets siempre se van a definir a nivel de la sección del interface. Por tanto, yo puedo incluir acá ese outlet que voy a crear. Cuando ustedes ya ubiquen la sección donde quieren añadir el outlet, simplemente basta con soltar el mouse, dejar de hacer clic y automáticamente aparece esta ventana que está acá, donde el Xcode me está preguntando cuál es el nombre que yo quiero darle al outlet que va a estar enlazado en la interfaz gráfica junto con el componente que en este caso es el label. Yo aquí le voy a dar un nombre cualquiera a ese IVAulet, vamos a llamarlo por ejemplo MyLabel. El tipo es justamente un componente o un apuntador a un label, y al darle justamente aquí Connect, fíjense lo que va a ocurrir. Él genera de una vez lo que se conoce como una propiedad, y aquí está ya creado el IVAulet con el nombre que yo le coloqué, indicando justamente acá que tenemos este componente de tipo UILabel, es un IVAulet y forma parte de una propiedad. Que todo esto lo vamos a ver ya bien a fondo en la sesión 2 del curso. De hecho, fíjense que este círculo gris que está aquí a la izquierda, si yo paso con el mouse sobre él, automáticamente él me muestra del lado de la interfaz gráfica cuál es el componente que está atado a nivel del código. Yo voy a hacer lo mismo justamente con el botón. Voy a seleccionarlo, voy a presionar Control y hacer clic y arrastrar, pero en lugar de irme hacia la sección de interfaz o de interface, voy a irme hacia la sección de implementación. Al soltar el mouse, él me va a indicar cuál es el nombre que le quiero dar a esto que estoy creando acá, pero a diferencia de lo que hice anteriormente, no es un IVAulet, sino es un evento asociado al componente. O sea, lo que me está preguntando es cuál es el nombre que le quieres dar al evento asociado al botón. Vamos a colocarle, por ejemplo, un nombre representativo. O sea, podemos colocarle, por ejemplo, button press. Él también me pregunta de qué tipo es el componente que está disparando el evento. Yo aquí pudiera, por ejemplo, seleccionar el botón para indicar que el componente que está disparando el evento es de tipo UI button.
Y luego el evento que por defecto está asociado acá en la creación, que sería el touch up inside, que es básicamente tocar el componente, o sea, hundir el botón en la interfaz gráfica. Al darle connect, fíjense que él también genera un código que está acá, que más adelante también lo vamos a ver en la sesión 2, y es básicamente lo que se conoce como un evento a nivel de iOS. Al igual que en el caso anterior, si yo paso con el mouse sobre este círculo gris, él me indica cuál es el componente que tiene asociado este evento que acabo de crear. Una vez que ya hago este enlace, yo puedo regresar nuevamente a mi vista de la ventana del storyboard, haciendo clic justamente en la primera opción que está por encima del inspector. Si yo regresara al código, fíjense lo que voy a ver acá, voy a ver exactamente lo mismo que vi antes con la creación tanto del IBOutlet como con la creación del evento. Entonces fíjense lo que voy a hacer justamente acá. Voy a irme directamente a mi método BeautyLoad y luego de todo este código que está acá, de esta llamada que se está haciendo aquí, que vamos a ver más en detalle a lo largo del curso, yo quiero hacer una invocación. Entonces voy a hacer simplemente una invocación utilizando el mismo IBOutlet que había definido anteriormente, que se llamaba myLabel, y voy a invocar un método llamado setHidden. Este método setHidden lo que permite es ocultar o no el label, mostrarlo o no, y en este ejemplo sencillo voy a ocultar el label. Voy a decir, perdón, diría que el método setHidden recibe como parámetro yes porque quiero ocultar el componente. ¿Qué voy a hacer en el evento que ya acabo de crear cuando yo hago clic sobre el botón? Pues simplemente lo que quiero es mostrar el label, entonces voy a hacer todo lo contrario a lo que hice allá abajo. Voy a decir que el label que está asociado a la interfaz gráfica, voy a invocar el método setHidden y le voy a pasar no, precisamente para que muestre el label. Esto es todo lo que voy a hacer en este demo bien sencillo. O sea, simplemente quiero arrancar la aplicación, quiero mostrar digamos la vista y al hacer clic sobre el botón, pues mostrar de una vez el label. Lo único que tengo que hacer ahora para correr mi aplicación es hacer dos ligeros cambios a nivel del código. El primero está asociado aquí al app delegate. Si lo selecciono, fíjense que también voy a encontrar un conjunto de métodos ya autogenerados para la aplicación. De hecho, el primero es súper importante, que es el didFinishLaunchingWithOptions. Este método se dispara automáticamente cada vez que se corre la aplicación, ¿sí? Es decir, cuando la aplicación está completamente cerrada y tú le das clic sobre el icono de la aplicación, este método se dispara automáticamente una vez que la aplicación se haya levantado completamente. Aquí, si nosotros vemos, más allá de la sintaxis del código, pudiéramos entender ligeramente qué es lo que se está haciendo acá. Él está creando una ventana, esa ventana tiene un background color que es blanco, y luego se está haciendo la ventana visible. Estas tres líneas de código básicamente lo que hacen es colocar una ventana en blanco sobre mi aplicación, pero ya que yo estoy trabajando con el storyboard, estas tres líneas son innecesarias, por tanto yo las voy a borrar por completo y voy a hacer simplemente que mi método me devuelva yes en la ejecución. Una vez que tenga esto, lo único que tengo que hacer ya para correr mi aplicación es pararme sobre la sección principal, la primera opción dentro de mi proyecto, y justamente acá en el segundo bloque que se denomina aquí Main Interface, yo debería seleccionar del combo cuál es el storyboard que yo quiero utilizar para correr mi proyecto, porque como creé el proyecto desde cero, no hay storyboard asociado. Yo aquí voy a seleccionar mi storyboard, que fue el mismo que yo creé justamente hace unos minutos, y fíjense que como este es el storyboard que está asociado a la ejecución de la aplicación, si yo ejecuto mi programa, pues justamente él sabe cuál es la primera ventana que se va a mostrar por la flecha que indica cuál es la primera vista que se muestra o que se ejecuta. Ya con esto mi aplicación debería funcionar sin problemas. Entonces aquí ya tengo que decidir cómo quiero hacer la ejecución. Si quiero hacer la ejecución en un dispositivo físico o si quiero hacer la ejecución en el simulador. Yo por razones prácticas voy a hacer la corrida en el simulador para que ustedes puedan apreciar cuál es la salida. Y para escoger el simulador, simplemente en esta sección yo iré a escoger cuál es la salida. Si tuviera un dispositivo físico conectado a mi máquina que tuviera un certificado válido para sincronizar esta aplicación, vería el dispositivo justamente aquí. Si no, yo entonces puedo seleccionar algún simulador que quiero utilizar para hacer la corrida. Puedo seleccionar, por ejemplo, el simulador del iPhone Retina de 3.5 pulgadas, el de 4 pulgadas, el del iPad o el del iPad Retina.
Voy a seleccionar por defecto el de 3.5 y simplemente para correr mi aplicación basta con darle play aquí a la opción. Al darle play, él comienza a compilar el código y comienza a mostrar o a disparar lo que es el simulador del entorno de Xcode. Lo que nosotros tenemos acá es justamente un simulador, no es un emulador. Hay una diferencia bien clara entre las dos cosas. Un emulador básicamente lo que hace es emular el comportamiento del sistema operativo. Por tanto, yo lo que tengo es ciertamente una versión del sistema operativo corriendo dentro de ese emulador. Eso produce que el emulador sea mucho más lento al momento de levantar, porque él tiene que levantar todo el sistema operativo. El simulador, al contrario, lo que hace es simular el comportamiento del sistema, por tanto es mucho más rápido al momento de levantar. Pero, como su nombre lo indica, lo que hace es simular el comportamiento del sistema operativo. Por tanto, aunque usualmente todo lo que funciona en el simulador debería funcionar exactamente igual en el dispositivo físico, la realidad es que no siempre es así. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando desarrolla aplicaciones para iOS, porque no solamente deberías probar tus aplicaciones en un simulador, sino probarlas dentro de lo que es un dispositivo físico para garantizar que efectivamente el comportamiento es el esperado. Entonces, bueno, fíjense que acá tengo justamente mi simulador. Yo aquí puedo controlar en el simulador un poco los gestos o las acciones que yo puedo realizar con mi simulador. Por ejemplo, puedo girar el dispositivo a la izquierda, a la derecha, agitarlo. Por ejemplo, al darle inicio es como si le diera el botón de Home para regresar a la pantalla principal. Si yo, por ejemplo, hiciera clic nuevamente, pues regreso a mi aplicación. Y justamente lo que ha ocurrido acá es que al storyboard tener bien identificada cuál es la pantalla que se va a mostrar inicialmente, pues esta es la que se muestra. Fíjense que el método BuildLoad se disparó y lo único que hice dentro del método fue ocultar el label, y al haber configurado el evento asociado al botón, si yo le doy clic aquí, él lo que debería hacer es justamente mostrar el label con el mensaje de bienvenida de Hola Mundo. Bien, este es básicamente el ejemplo inicial que nosotros tenemos planificado para el curso. Ya nosotros en la siguiente sesión de la próxima semana vamos a estar profundizando un poco más sobre ya la sintaxis de codificación de Objective-C, para que entendamos bien por qué se están generando dos archivos distintos, tanto el .h como el .m. Vamos a entrar un poco más en detalle en cómo se definen esos eventos y esos métodos y también cómo se invocan dentro del código, y vamos a comenzar a hacer cosas un poco más complejas a nivel del entorno. Simplemente este demo lo que quería era acercarlos a una primera aproximación a Xcode para que vieran cómo se podía ejecutar una aplicación muy sencilla dentro del simulador del entorno. Si les ha parecido que este video puede ser útil, por favor no olviden darle like al video, y recuerden que justamente en la parte inferior, en la sección de la descripción, voy a colocar no solamente mis contactos, sino también links a este mismo código que yo acabo de crear, junto con otros materiales importantes, como por ejemplo lo que es el contenido del curso y cualquier otra presentación que yo considere importante para esta sección del curso de desarrollo de aplicaciones para iOS.